Vamos a continuar con el estudio siempre de la serie, ¿verdad?, que hemos estado estudiando, que se llama Hacia la Agenda Final. Vamos a ver hoy la parte cuarta. Miramos la parte 3 en el estudio anterior. Vamos a pedir la bendición de Dios para que nos ayude, así como en la primera parte de este día. Amante Padre Celestial, gracias por tus bendiciones en este día, principalmente en esa primera parte que estudiamos tu palabra y miramos el cumplimiento profético de lo que está ocurriendo alrededor de esa potencia, pero hoy vamos a ver la otra parte que refiere también al otro poder religioso como es el papado. Ayúdanos a entender esta profecía y ver su cumplimiento, y que tú nos dices que el tiempo se está acercando y que pronto se va a terminar todo esto. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de recibir estos mensajes. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en la parte 4 que estábamos viendo. En la parte 3 mirábamos, ¿verdad?, cómo ese poder representado por la bestia que sube de la tierra. Miramos el cumplimiento profético de cada uno de los pasajes, ¿verdad?, cómo hoy en la actualidad y cómo ha ido el desarrollo del cumplimiento profético en cuanto en lo que refiere a la manera como en los Estados Unidos ese poder conservador, esa ideología conservadora está trabajando dura, tenazmente, con mucha fuerza, con mucho sigilo. Está trabajando para tratar de botar ese muro de separación, quitar ese muro de separación que existe entre iglesia y Estado. Y lo va logrando poco a poco. Bien, vamos a ver esta parte, ¿verdad? Y vamos a irnos a la Biblia siempre. Nada más que hoy no vamos a hablar de la primera vez, de la segunda bestia. Vamos a hablar de la primera un poquito, a cómo hemos estado hablando en los temas anteriores. Vamos a ver este pasaje que ya lo estudiábamos, pero vamos a volverlo a mencionar y miremos cómo ha ido su cumplimiento. Vi una de sus cabezas, hablando de la bestia que sube del agua, ahora que representa el papado, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estos pasajes los estudiábamos el sábado pasado muy bien y íbamos viendo el cumplimiento, ¿verdad? Nosotros vimos en la historia, para como un repaso rápido, que el papado sufrió una herida de muerte en el año 1798. Lo vimos cuando, en el tiempo de la Revolución Francesa, Napoleón depuso al Papa, le quitó los poderes, ¿verdad?, lo tomó prisionero y también literalmente ese Papa murió y fue quitado el poder. Pero luego después la profecía decía que esa herida mortal iba a ser sanada. Y decimos que comenzó a ser sanada en 1929 con aquel famoso tratado de Letrán, en el cual se le dio al papado poder civil, porque se le dio el territorio del Vaticano, lo que lo constituye como un país, el país más pequeño del mundo, como un país, y lo constituye como un poder, constituyéndolo como un poder civil y como un poder político y como un poder religioso. Y mirábamos cómo se cumplió grandemente esta profecía que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En Juan Pablo II vimos el cumplimiento, cómo se dio, y ahora con este Papa que está Francisco, pues también se ha ido dando, ahondando y profundizando más ese cumplimiento de que la tierra está maravillada en pos del poder papal y todo el mundo lo va siguiendo, hasta los Estados Unidos, que está unido con ellos. Bien, decíamos en el estudio de la semana pasada que hay 3 encíclicas que son muy determinantes. Estudiábamos en el estudio pasado 3 encíclicas muy determinantes para el establecimiento de esa ley dominical. Estudiamos la primera, que fue la Dies Domine, o la encíclica de Juan Pablo, en el año 1998. Pero hoy vamos a ver la segunda, la otra encíclica que aparece aquí, que es la segunda también de Francisco, que se llama Laudato Si, y la última que escribió, que también va relacionada con esta otra, que es Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, ¿verdad? Dice, muy bien.
Para ver esa cuestión de la encíclica del Papa, Laudato Si, alabado sea, que tiene que ver con el clima, se le llama la encíclica verde, tenemos que remontarnos o ir al problema climático. Miren bien cómo es esto, la ley, cómo el diablo, con su sofisma, con su engaño, cómo va metiendo la artimaña, cómo va cobijando sus acciones el papado. Vámonos al problema climático. En la cumbre de la Tierra organizada por la ONU en Río de Janeiro en 1992, pongámosle en mente a esto, hermano, porque todo esto interesa. Todas estas cosas que han ocurrido interesa porque debemos de ir uniendo los eslabones proféticos, el cumplimiento de los eslabones proféticos, la profecía. Si no le damos mente a esto, entonces ¿cómo vamos a entender la profecía y su cumplimiento y cómo vamos a predicar este mensaje? En esa cumbre de la ONU en 1992 se adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahí, ya preocupados, se reunieron los gobiernos del mundo a través de las Naciones Unidas y ya decían ellos, bueno, hay que hacer algo con este problema del clima, con eso de la capa de ozono que se está deteriorando, con ese efecto invernadero se va destruyendo y ya el ecosistema va siendo destruido, ¿verdad?, en el planeta. Aquí dice, este tratado dice, las naciones acordaron estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar el peligro de la interferencia de la actividad humana en el sistema climático. Pero allí hicieron esa reunión, pero ellos establecieron, dice, vamos a hacer reuniones cada año la ONU para que abordemos este tema climático, de todos los países nos interesa. Pongamos como ley que cada año nos vamos a reunir. Y en 1994 entró en vigor ese tratado y a partir de ese año se comienzan a hacer reuniones cada año. Y a esas reuniones se le llaman COP, la famosa COP o Conferencia del Cambio Climático, la COP 1, la COP 2, la COP 3. Hoy, el año pasado, ahorita en noviembre, se desarrolló la famosa COP27, que de esa vamos a hablar en el próximo tema. Entonces han habido 27 cumbres, esta cumbre fue en Egipto, esto es importante que lo tomemos en cuenta, cómo viene el asunto, cómo viene la cosa de esto del clima y cómo esa encíclica papal tiene ahora tanta relevancia y tanto auge en el mundo y se le ha dado tanta publicidad, tanta campaña a través de los distintos organismos políticos, sociales, religiosos y de toda la índole. De manera que, como dice el texto bíblico, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y lo vamos a ver cómo. Bueno, aquí vemos un cuadro, ¿verdad? Más bien, cada una de las COP que han habido, las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, las COP. Pero yo remarqué 3, que están en amarillo, tal vez ustedes la logran captar. ¿Por qué esas 3? Porque en las conferencias anteriores no llegaban a acuerdos de compromiso y nunca iban haciendo nada los países, se iba pasando el tiempo, hasta que se llegó al 2015, es un año muy relevante el 2015, hermano, en la historia, en la profecía. El 2015 tiene mucha relevancia. 3 cosas relevantes ocurrieron en el 2015. Una de ellos es que el Papa fue al Congreso, recuerden, que también tiene que ver con la cuestión climática. En el 2015 la encíclica papal de Laudato Si, y en el 2015 3 cosas relevantes, hermano. La COP21 se le llamó, la 21 que fue en París, Francia. Esa COP21 lo vamos a ver más adelante. A partir de ahí fue que se hicieron compromisos más serios y más tocantes para que se dieron voces de alarma entre todos los representantes de todos los países para que se actuara de inmediato con el problema climático, darle solución a ese problema climático. A partir de ahí, las otras, digamos por así decirlo, no sirvieron para nada. Pero a partir de ahí se comienza. En ese tiempo en los Estados Unidos el gobernante era Barack Obama y él también apoyó estas conferencias. Ya después el que vino después de él, Trump, no las apoyó, y ahí es donde vino un problema serio, ¿verdad? Entonces,
miremos algo relevante. Está la 21, perdón, el 2021, la 26 conferencia, que también es de relevancia, y la última ahorita, que también es de mucha relevancia, que vamos a estudiar un poco en el próximo tema. Tienen que ver con la cuestión de los compromisos del cambio climático. Muy bien, vamos a la Laudato Si, la enciclopedia papal referente al clima. Dice sobre el medio ambiente. Y esta encíclica fue firmada el 24 de mayo del año 2015, como les decía, pero fue presentada ya públicamente, ¿verdad?, en junio, el 18 de junio. Muy bien. Pero la pregunta, ¿cuáles son los objetivos de esta encíclica? Ahí plantea 7 objetivos, se plantean, hermano. Ahí ustedes lo pueden ver en esa lámina. 7 objetivos que plantea, y son buenos, hermano. Todo esto se mira bien, pero el diablo en medio de lo bueno mete su disfraz y mete lo malo. Ahí lo vamos a ver. Esto se mira bien. Vamos a salvar el planeta, vamos a cambiar la energía. Bueno, vamos a tocar rapidito, a ser puntual referente a estos puntos, hablar un poquito de manera puntual. El primero dice respuesta al clamor de la tierra, el primer objetivo de la Laudato Si, que los gobiernos, la gente, la población, la humanidad tenemos que dar respuesta al clamor de la tierra. Y como dice la Biblia que la tierra gime, por ahí se agarran también las tierras gime, y es verdad pues que lo que dice la Biblia es cierto. Y ahí, ¿qué plantea el Papa ahí? Bueno, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo que está destruyendo el medio ambiente, dice, principalmente, dice, son los combustibles fósiles. El petróleo, dice, todas esas basuras que hay, todos esos tóxicos están destruyendo, pero principalmente el petróleo está destruyendo, a través de los combustibles fósiles, está destruyendo el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de reducir y bajar eso. Esas son las soluciones que yo pongo, dice él. Miren cómo es. Miren bien, como Salvador se pone el Papa como el Cristo. ¿Ya se fijan cómo va? Miremos. Otro de los puntos es, dice, reducir esa energía que es del petróleo y establecer nuevas formas de energía. Una energía más limpia, una energía renovable. Y piensan en la energía eólica y otros tipos de energía. Hay que ir quitando eso ya, reduciendo eso. También ahí en ese punto tocan que hay que garantizar el acceso al agua, ¿verdad? El acceso al agua potable, darle más agua potable a la población. Después viene el segundo punto, habla del clamor de los pobres. Mete a los pobres, miren cómo es. Bueno, tenemos que ayudar a los pobres, dice, en el mundo, que es el sector más vulnerable, hay que ayudarle, dice, hay que hacer proyectos de financiamiento para ayudar a los pobres. Mire, es una cosa buena esa. Mire el diablo cómo trabaja. Pero después dice economía ecológica. Y ahí en economía ecológica dice, bueno, hagamos una producción sostenible ahora, de un comercio justo, dice, ya. Y yo no le quiero ir explicando tanto esto, hermano, porque dilataría todo el tiempo, solamente estoy dándole así rapidamente. Mire que todo es ecológico. Después de eso dice que viene una educación ecológica. ¿Y qué es lo que va a tratar la educación ecológica? Van a establecer programas que recojan la ecología integral. Van a promover, dice, esa vocación ecológica en todos los ámbitos, hasta en el ámbito religioso. Las iglesias tienen que hacer esas campañas, esa publicidad de que hay que salvar la tierra, en las escuelas, en los barrios, en los sectores políticos, en los sectores sociales, en todos los sectores de la sociedad hay que dar ese clamor de una educación ecológica. Hay que educar, hay que instruir a la gente para que salvar este planeta, dice, la casa común, dice. Pero después habla que hay que tener un estilo de vida sencillo, dice. Habla de la educación ecológica, ya lo vimos, pero aquí está un punto muy importante, la espiritualidad ecológica. Hasta en lo espiritual va a ir lo ecológico. La religión metida con la ecología. ¿Ya miraron? Y comienza a hacer todos esos planteamientos que son buenos. Son buenos. Alguien dice, ¿qué de malo tiene eso? Sí, pero vamos a ver qué de malo hay en esta encíclica. ¿Qué es lo que se cobija ahí? Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces el Papa dice proteger nuestro planeta,
deshacerse de los combustibles fósiles y actuar contra el cambio climático. Ya son las premisas del Papa. Miremos, sí. En esa encíclica hay un párrafo muy determinante, que vale la pena analizarlo bien. Y dice en el párrafo Laudato Si 237, ahí lo pueden ver ustedes. 237. Mire cómo el diablo trabaja a través de sus agentes. Se mira todo bonito, todo bueno, pero por dentro está el mal. Dice ahí en esa encíclica: el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial como el sábado judío. Para los hebreos, el sábado judío tenía una importancia especial, dice él. Y para nosotros en este tiempo, para la humanidad de este tiempo, para nosotros los católicos y la humanidad, debería de tener, para los católicos, ¿verdad? La comunidad católica dice que debería de tener una importancia como la del sábado judío. O sea, tomarlo como un día de reposo. Es decir, invita al catolicismo para que el domingo sea un día de reposo como lo guardaban los judíos. Porque así no lo guardan. Se ofrece como un día de sanación. Oiga, Jesús sanaba los sábados. Ahora el domingo es un día de sanación, dice. ¿Qué les parece? Dándole los atributos del sábado al domingo. Humano. Mire cómo cobija. Consigo mismo, dice, con los demás y con el mundo. Sanidad, sanación, dice, de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo y con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación. Primer día de la nueva creación, a una nueva creación. Ya la creación, dejémosla atrás aquella. Nueva creación. El domingo es el que da la vida a la nueva creación. Dice, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Ahora esto es importante. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Pero esto que viene es relevante. La ley del descanso semanal, hablando del sábado, imponía tenerse el trabajo el séptimo día. Y cita él ahí 23:12 de Éxodo. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Aquí viene la clave. Eso habla del sábado él. Pero ahora lo del sábado se lo traslada al domingo. Miremos. Así, el día de descanso, oiga bien, no el séptimo. Así el día de descanso cuyo centro es la Eucaristía. ¿Cuál es el día de descanso donde se presenta la Eucaristía eclesiástica en los católicos? No el domingo. Así, el día de descanso cuyo centro es la Eucaristía derrama su luz. Oiga bien, el domingo derrama su luz ¿sobre qué? Sobre la semana entera. El Espíritu de Profecía nos ha dicho de que el sábado derrama luz sobre la semana. Dios ha dicho por medio del don profético que el sábado nos da la fuerza para la semana. Aquí dice que el domingo es el que da la fuerza para la semana. Derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a cuidar el cuidado de la naturaleza y los pobres. ¿Ves? O sea, el domingo nos motiva a que cuidemos el clima, a que cuidemos el medio ambiente, a que cuidemos la tierra. El domingo lo van a meter. Y van a poner más adelante, vamos a ver, especial, el domingo como un día para reducir los combustibles fósiles, como un día para guardarlo en preservación y mejoramiento y sanidad del medio ambiente. Como ley. Y dice en el Laudato Si, en el párrafo 13, también menciona a la familia, el domingo un día de la familia, dice. El desafío urgente de proteger nuestra casa común, la tierra, proteger la tierra, incluye la preocupación de unir a toda la familia humana. ¿Qué les parece? En la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral que sabemos que las cosas pueden cambiar. Bien, vamos a
A ver algunos detalles relevantes que mencionamos. ¿Qué ocurrió en la COP21 en París en 12 de diciembre del 2015? Aquí están los que yo dije. Las partes, ¿verdad?, alcanzaron, dice, un acuerdo histórico. ¿Ve lo que les decía? Alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático. ¿Por qué dice un acuerdo histórico? Porque en los años anteriores no lo habían alcanzado. Entonces, la COP21 de París, la Convención de París, es de suma importancia estudiarla. Los gobiernos acordaron, dice, y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias. Hay que invertir dinero, dice, para bajar esas emisiones de carbono. Hay que invertir dinero para ayudar al planeta, dice, a restaurarlo. Y los gobiernos acordaron, dice, mantener el aumento de temperatura mundial muy por debajo de 2, sobre los niveles preindustriales, limitar el aumento de 1.5, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Nosotros hemos visto, hermanos, que estos últimos años, es verdad, y por eso se va acelerando esto. Pero lo vamos a ver eso mejor un poco cuando entremos a la COP26. Me voy a adelantar. Entonces, partamos. 2015, año relevante. ¿Qué pasó en el 2015? Primero, la Laudato Si del Papa, relevante, ¿no? Sí, Laudato Si es la encíclica para proteger el medio ambiente. Segundo, ¿qué ocurrió? Que la ONU a través de acuerdos climáticos, en el 2015 se alcanzaron, acuerdos climáticos nunca antes vistos, históricos, dice, en ese momento, en ese 2015, entonces es relevante. Pero en ese mismo año, oiga bien, el Papa, antes de esa reunión del cambio climático, porque eso fue, el 25, eso fue en diciembre, la reunión del cambio climático en París. Pero el 25 de septiembre del 2015, el Papa le fue a dar impulso a esta reunión. Y fue a hacerles un llamado a los gobernantes, a la ONU fue. Le hizo un llamado a los gobernantes para que en esa reunión del 2015 ya tomen las decisiones concretas ya con referente al clima, las condiciones climáticas. Miren lo que dice aquí. Esto es importante, hermano, darle seguimiento a esto, porque esto va enmarcado en la profecía, igual que la primera parte. Francisco instó que la próxima conferencia de París sobre el cambio climático a fines del año, que es en diciembre, se alcancen acuerdos fundamentales y eficaces, dice. No hagamos como los anteriores, ya actuemos. Y habló del concepto del derecho del medio ambiente, oiga bien, porque aseguró cualquier daño al ambiente es un daño a la humanidad. Oiga bien. Cualquier persona que le haga daño al ambiente es un daño a la humanidad. Pero, ¿qué más hizo en el 2015 en septiembre? Fue al Congreso. Al propio Congreso de los Estados Unidos. Nunca había llegado un papa al Congreso. A la Casa Blanca había llegado, pero al Congreso jamás. Y llegó a hablar de la Laudato Si. Uno de los puntos medulares fue la cuestión del clima. Y le dijo ahí, ya sale. Y cita ahí la 231, el párrafo, y cita, voy a leerlo, la parte importante. Estoy convencido, le dice a los congresistas, de que podemos marcar la diferencia y no tengo alguna duda, oiga bien, mire lo que dice, de que los Estados Unidos y este Congreso están llamados a tener un papel importante en la cuestión del cambio climático. No tengo duda que ustedes van a trabajar conmigo en esto. No tengo duda que ustedes me van a apoyar. Y ustedes son a los que yo quiero la mayor potencia económica, potencia militar. Ustedes van a apoyar, ustedes se van a unir conmigo. No tenía duda de eso. Se unen las dos bestias más. Ese es un acercamiento más grande de las dos bestias de Apocalipsis 13. El Papa ha hecho un llamado para tomar más medidas contra el calentamiento global, llamado. Eso fue en el 2018. Y aquí el Papa Francisco dice, tiene un mensaje para los líderes del mundo sobre el cambio climático. Lo dice, muchas de todos estos años esa ha sido la tónica de él.
el tiempo para encontrar soluciones globales se está terminando, dice. Por lo que tenemos un claro, definitivo y urgente imperativo ético para actuar. Hay que actuar ya, le dice a los gobernantes. Entonces, porque como dice que iba a haber una educación ecológica, entonces los católicos, oiga bien, mire cómo trabajan los católicos, los adventistas nos están dejando, y ahí tenemos el mensaje y no damos el mensaje. Miren los católicos, ¿qué hicieron las organizaciones católicas? Voy a mencionar una de ellas. Agarraron la instrucción del Papa y comenzaron a hacer esa campaña de ecología para proteger el planeta, para salvar al planeta. Comenzaron y están trabajando en eso. En todos los sectores los católicos andan trabajando en la iglesia, en muchos sectores de los barrios, y están trabajando para proteger el medio ambiente, campaña. Hay un movimiento que es potente y poderoso que surgió después del 2015. Se llama el movimiento Laudato Si, le pusieron católico. Y este movimiento aquí dice que tiene, no lo voy a leer literal, 17 organizaciones católicas y 12 exponentes de instituciones académicas. Y está en todos los continentes del mundo. Ahí está este movimiento Laudato Si, católico. No es la encíclica, Laudato Si, le pusieron el nombre de la encíclica del Papa para trabajar en esa dirección. Y mire lo que dice. Dice que están en todos los continentes, comprometidos a ayudar a los fieles a responder a las exhortaciones de la encíclica. Comprometidos a que ellos van a hablar de esa encíclica, a hablar de todos los compromisos que tienen que hacerse para salvar el planeta. Dice sobre la encíclica del Papa de la Casa Común, publicada en ese mismo año. El movimiento, oiga, cuenta ahora con más de 800 organizaciones o entidades, el movimiento por el mundo. ¿Y cuál es la misión? Dice, inspirar y movilizar, oiga bien, movilizar a la comunidad católica para cuidar nuestra casa común. Y sigue, el movimiento reúne una amplia gama de organizaciones católicas, hay muchas organizaciones católicas en ese movimiento, y miembros comunitarios en todo el mundo. Está trabajando el papado. Nosotros no estamos dormidos. El papado está trabajando, el diablo trabaja, no se duerme. Dice que servimos la parte final a personas e instituciones católicas de todo el mundo y ayudamos a unos 1.300 millones de católicos del mundo a llevar Laudato Si a la vida y a salvar la creación. Tiene que ser Laudato Si parte de la vida de cada católico. Tiene que ser Laudato Si, dice, salvar la creación, la meta es salvar la creación, dicen ellos, salvar la tierra. ¿Qué les parece? ¿Y qué más dice? Y oiga bien, esto es claro. Ustedes han oído que los adventistas tenemos hitos adventistas. ¿Qué cosa es un hito? Un hito, en términos espirituales, es como un pilar, algo que no puede ser removido. Hay doctrina, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama ya en lo secular? Como que pongamos un poste, cosa que no la puedes quitar, no la puedes dominar, ya sí he explicado pues. Pero en lo espiritual, en el mundo adventista entendemos lo que es un hito. Y hay hitos en el adventismo. Hitos son las doctrinas que no pueden ser removibles. Nadie las puede tocar, como el sábado es un hito. La ley de Dios es un hito. ¿Me entiendes? Entonces ellos usan esa palabra y dice que Laudato Si va a ser un hito. En la larga tradición de la doctrina social católica, algo que no va a ser movible, de hoy en adelante nos vamos a centrar en eso. Y de hoy en adelante vamos a trabajar en eso. Dice, una tradición que abrazamos de todo corazón, pero el tema distintivo, Laudato Si, el cuidado de nuestra casa común. Y dice que lo convierte en un hito que ha tocado profundamente en nuestros corazones
y nos ha unido más al catolicismo para avanzar en nuestra misión de cuidar nuestra casa planetaria en peligro. ¿Qué les parece? Y aquí comenzaron los medios, las organizaciones a sacar publicidad acerca de este llamamiento que hizo el Papa y que ese llamamiento que hacen los católicos. El 27 de diciembre del 2015, en una revista prestigiosa, salió este anuncio. Y dice, utilizando el domingo como un día de descanso y renovación sería bueno para nuestra salud personal, así como para la salud del planeta. El domingo es salud personal, dice. Ya me dijeron. No podemos esperar hasta que los gobiernos estén lo suficientemente iluminados para legislar y limitar las emisiones de carbono. Las cosas son más urgentes. Tenemos, dice la sociedad civil, que actuar ahora sin demora alguna. Mire. Y después, ¿qué más dice? Una cosa que podemos hacer, me salto, fácilmente para lograr este objetivo, mire lo que está proponiendo la sociedad civil. Podemos declarar, y eso viene, que el domingo sea un día libre de combustibles fósiles o un día de baja emisión de carbono o por lo menos un día de ahorro de energía. El domingo no encender vehículos, no industria, no de compra, no abrir los supermercados, las cosas el domingo porque el consumismo produce también contaminación a través de distintas cosas, a través de los plásticos, a través de muchas cosas. Aquí lo dice más adelante. No hace mucho tiempo el domingo solía ser un día de descanso, un día de renovación espiritual, un día para que las familias se reúnan, pero hemos cambiado el domingo de un día de descanso a un día de compra. No quieren día de compra el domingo. Un día de compra, un día para volar en avión, un día para conducir. Sin embargo, en el contexto de las emisiones de dióxido de carbono excesivo a la atmósfera que están trayendo trastornos catastróficos, podemos y debemos restaurar el domingo como un día para la tierra. ¿Qué les parece? Domingo como un día para la tierra, ¿qué les parece por ley? ¿No va a ir cobijadita la ley dominical? ¿Con algo bueno? Algo bueno, eso es bueno. Pero ahí no va cobijadito, como ley ya imponer. Podemos cerrar fácilmente los supermercados, grandes almacenes y estaciones de servicio. Dice que podemos disfrutar del domingo una vez con nuestra familia y nuestros amigos. Podemos participar en el jardín y ahí, etcétera, habla más. Sigamos, los movimientos papales de esto, los movimientos de la ONU también. La ONU tiene que ver mucho en esto. La ONU es manejada por el sistema papal y por los Estados Unidos, lo vamos a ver después, en otro estudio. Bueno, en el 2019, mire lo que ocurrió, ya del 2015 al 2019, ¿cuántos años hay? 4. Y no se miró mucho avance. Y aquí está esto. Entonces comenzaron ellos a dar promoción, no se miró avance. Y entonces a los acuerdos de París dice, un total de 112 países prevén actualizar antes del 2020 sus planes para luchar contra el calentamiento, pero no algunas de las grandes potencias, porque como los Estados Unidos en ese momento estaba retirado porque Trump no quería nada con ellos, entonces hubo un retroceso. Y dice aquí que los actuales acuerdos mundiales que fueron en 2015, referente al clima, se quedan cortos, muy cortos. La Tierra va en camino de registrar aumentos de temperatura que superan el umbral de la seguridad climática. Las buenas intenciones, aquí está, de los gobiernos expresadas en París 2015, la Convención de París, no superan el examen de los expertos de la ONU. ¿Qué les parece? Y ahí aparece un informe, pues, donde dice que hay que intensificar esos esfuerzos, que no podemos estarnos quedando rezagados, dice ahí en ese informe que da la ONU, rezagados, tenemos que luchar para afrontar esa crisis mundial. Y entonces en el 2020 se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de julio quedó establecido, el Día Mundial del Medio Ambiente. Esa semana, dice, fue la semana de Laudato Si, en 2020. Después el Papa ahí en el 2019, ¿verdad?, retrocediendo un poco, dictó al final, creo que fue en diciembre, octubre, noviembre, diciembre, por ahí, pues. No le bastó al Papa con la encíclica del 2015. Promulgó otra encíclica, se llama Fratelli Tutti.
Y esta Fratelli Tutti dice todos unidos, llama al ecumenismo, es un llamado al nuevo orden mundial, a la unidad en todos los aspectos, a la unidad religiosa, a la unidad económica, a la unidad civil, en todos los aspectos. Y ahí plantea muchos puntos, que eso ya los vimos la otra vez, solo voy a hacer mención. Y uno de los puntos predominantes es lo del cambio climático de nuevo. Vuelve de nuevo al Papa a tocar lo del cambio climático. Ahí uno de los puntos. ¿Ve? En esa encíclica. Vuelve de nuevo el Papa en el 2019 a tocar lo del cambio climático. Muy bien. Sigamos en el desarrollo. Entonces se promocionó la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la famosa COP26 que se dio en Inglaterra. La promocionaron en el 2021, le dieron promoción, ¿verdad? Y el Papa, como siempre, fue antes de la reunión de la COP26, fue él a buscar apoyo. Fue a hacer llamado a los gobernantes y a buscar fuerza mayor. Ahora buscó la fuerza de iglesias grandes, iglesias con poder, y buscó a la iglesia ortodoxa, que es una iglesia grandísima, la iglesia rusa y de otros países ahí cercanos. Esa iglesia ortodoxa tiene mucha fuerza, es una iglesia numérica. Entonces buscó, se unió con él y fue también con el arzobispo de Canterbury, que es de la metodista. Fue a buscar la unión de esa fuerza, ¿verdad? Y ahí dice que, ahí te aparece una foto, donde está el Papa con el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, que está a la izquierda. En esa foto que ustedes miran imagen, está el arzobispo de ese Canterbury, que es de los metodistas. ¿Y qué es lo que pasó en esa reunión? Miremos el llamado que hicieron. Los máximos líderes de la cristiandad mundial. ¿Por qué dice eso? Porque la iglesia católica es la más grande y la iglesia esta ortodoxa es grandísima. Es grandísima esa iglesia. Entre las dos forman en el cristianismo la mayoría. Los máximos líderes de la cristiandad, por eso dice, el Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y el líder espiritual de los cristianos ortodoxos, ellos tres, emitieron el martes un llamado a los delegados de la próxima cumbre de la ONU sobre el clima para que escuchen el grito de la tierra y hagan sacrificios para salvar el planeta. Antes de la reunión, ellos le dan un impulso, un estímulo. Así hicieron con la COP21 en París, que el Papa tuvo que ir a Estados Unidos y tuvo que ir a la ONU para darles impulso. Y aquí viene hablando sobre eso, ¿verdad? Y ahí, en la COP26, hermano, llegaron a acuerdos, que fue el año pasado, el año antepasado. Y ahí llegaron a acuerdos, aquí está esta redacción de este artículo, BBC News Mundo, y hay 5 puntos claves en ese acuerdo final de la cumbre. Hablemos de la COP26 que fue en el 2021, todavía no hemos hablado de la COP27. ¿Y a qué acuerdo se llegó ahí? Se le insta a los países desarrollados. Ya aquí, a esta cumbre, ya está el presidente Biden, que ya entró en el acuerdo. Antes no, entonces tomó más fuerza esto, la cuestión de la COP, porque antes no tenía fuerza en ese momento, después del 2015, porque estaba Trump. Y Trump dijo, no, ¿para qué vamos a gastar tanto dinero en eso? Eso no nos sirve para nada, dijo Trump. Pero aquí ya está Biden. Y dice, se les insta a los países desarrollados a duplicar los fondos para países desarrollados, dice, para ayudar a adaptarse al cambio, para los países en desarrollo, para ayudar a adaptarse al cambio climático. ¿Qué le dicen primero? Bueno, los países potencia que tienen dinero ayudan a los países pobres para que puedan enfrentar este problema, porque ellos no tienen dinero, entonces
Busquen, mire los puntos, busquen cómo ayudar. Estados Unidos, el Reino Unido, todas las potencias. Y allí creo que esa reunión tuvo el G7, el famoso G7 previo, ahí estuvo. Se solicita a los países a actualizar a más tardar el año entrante, que era el año pasado, 2022, sus metas de reducción de carbono para 2030, que esa es la meta que se hace, la famosa Agenda 2030. Se hace un llamado para reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía. Oiga bien, van a reducir ya el uso del carbón como fuente de energía, se va a ir reduciendo en el mundo, y a reducir los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes, dice. Y se hace énfasis en la necesidad de aumentar significativamente el apoyo a los países en desarrollo con más de ¿cuánto? Van a inyectarle más de 100.000 millones de dólares al año a los países pobres, pues a los países que no pueden enfrentar esta crisis, los países más grandes, ese es el acuerdo. Les van a enviar 100.000 millones de dólares, van a financiar para que puedan enfrentar esta crisis climática. Otro punto, se establecerá un diálogo para examinar el tema de dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado. Muy bien. No vamos a tocar lo de la reunión pasada, lo vamos a ver mejor en otro estudio. ¿Qué nos queda con todo esto que hemos visto hoy en esta parte? Miremos lo que la profeta dijo. Miremos cómo eso que se está viendo hoy, lo miramos en el primer estudio, de que cómo la manera en que los Estados Unidos van en esa dirección, ya los órganos judiciales, legislativos, ya van en la dirección de cambiar la Constitución. Y al cambiar la Constitución, esa primera enmienda, queda el camino listo y libre para establecer ese decreto dominical. Eso es lo que lo obstaculiza. Pero aquí dice en la Review and Herald del 26/12 del 89, aparece en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 988, dice ella, mire, esto fue en año 1899, miremos la profeta, esta sí es verdadera profeta, hermano, porque todo esto se cumple, hace más de 100 y no sé cuántos años, y ahora se está cumpliendo esto. Se ensalzarán decretos humanos. Esto es lo que vamos viendo, vamos a ese camino. Se ensalzarán, miremos el domingo cómo está siendo impulsado. ¿Sí o no? Miremos el domingo cómo está siendo impulsado a través de algo que no se percibe. Hay mucho que no vamos a percibir. No crean que la ley dominical va a venir así abiertamente como para meterlo en miedo. No, la ley dominical va a venir como cuando la serpiente llegó al Edén. Así va a venir la ley dominical. Que Eva no la pudo discernir. Y muchos no vamos a poder discernir a la serpiente a través del domingo. Solo los que estemos despiertos espiritualmente. Lamentablemente el pueblo de Dios estamos dormidos hoy. No percibimos las señales de los tiempos que están en nuestro alrededor. Y aquí dice, oiga bien, lo que estamos viendo, y hoy lo vimos todo esto, leyes hechas por agentes satánicos. Ya nos dijimos hoy que Apocalipsis 13 están las dos agencias satánicas más grandes que el diablo utiliza en este tiempo, representado a través del símbolo de dos bestias. ¿No lo vimos hoy? Y lo hemos visto en el estudio profético. Ellos son agentes satánicos con el pretexto de hacer el bien. Oiga bien, mire cómo viene cobijado lo del domingo. Elena White lo dice, con el pretexto de hacer el bien. A ver, ¿quién no va a mirar? ¿Quién no va a mirar que el planeta se está destruyendo? Y lo estamos destruyendo. ¿Quién no va a mirar eso? ¿Quién no va a mirar como bueno que hay que salvarlo? ¿Quién no va a mirar como bueno que hay que reforestar? ¿Quién no va a mirar como bueno que hay que dar agua, que hay que preservar o buscar la manera como el agua se potabilice en el mundo y tengan más acceso al agua? ¿Quién no va a ver bueno de ayudar a los pobres a través de proyectos?
Díganme ustedes, aquí lo dice, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. ¿Cuál es el mal? Se está destruyendo la tierra. ¿Y de hacer el bien cuál es? Ayudemos a la tierra. Restauremos la tierra. Ese es hacer el bien. Pero, oiga bien, al mismo tiempo, óigase bien, los santos mandamientos de Dios serán despreciados y odiados. ¿No lo vimos en la encíclica hoy? Como ensalza el domingo el Papa. Lo vimos hoy en la encíclica. Eso no lo mira nadie. Que ahí en ese puntito, ahí está, todo lo demás está bueno, pero ahí. Y todo lo que demuestren su lealtad, obedeciendo la ley de Jehová, oigamos bien, los que obedecemos la ley de Jehová del sábado, deben estar preparados para ser arrestados. Aquí me está hablando ya, crudamente me lo dice. Ser llevado ante el concilio que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. ¿Qué les parece eso? Más claro no puede revelarnos Dios en este tiempo. ¿Qué pasa? Y todavía estamos aquí. ¿Y qué dice Hechos de los Apóstoles en la página 344? Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Es lo que Dios quiere ahorita. Que discernamos la señal de los tiempos y nos preparemos, porque ya viene el problema, ya viene la crisis, ya va a venir Jesús. Por eso dice aquel pasaje bíblico, recordémoslo, que dice de que, bueno, lo vamos a leer. Aquí está, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, al pueblo adventista se le ha dado conocer los tiempos, más que a nadie. Somos el pueblo de la profecía, debemos de conocer los tiempos, pero no estamos conociendo los tiempos, hermano, porque muchos del pueblo adventista estamos dormidos, estamos inactivos, estamos ineptos, sumidos en un largo letargo, en un sueño espiritual, conformándonos solo con reunirnos los sábados nada más tranquilamente y no ver lo que está ocurriendo en el mundo y no llevar este mensaje y anunciar que Cristo ya viene. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Oiga bien, Romanos lo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué tal les parece eso, hermano? Está más cerca hoy la salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca la salvación que el año 2000. En el año 2000 mucho se creía que ya las cosas venían, que ya tenemos 22 años, 23 años. Pero ahora sí yo miro que está más cerca que nunca. Porque lo que se está viendo hoy en los círculos proféticos, en los Estados Unidos y en el papado, no se miraba hace 20, 30 años. ¿Qué les parece? Me vuelvo a la cita anterior, porque me adelanté. Dios, pues repito, Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Aquí está esta parte, Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Viene. De que el domingo viene por ley, viene. Es un hecho que no lo podemos mover. Viene. Y dice, y solamente aquellos que vivan, óigase bien, en conformidad con la norma divina, permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Así que, mis queridos hermanos, Dios quiera,
Dios nos ayude, para que nosotros podamos verdaderamente ser esas personas que vamos a permanecer fieles a la norma divina, a la norma de la santa ley de Dios, a la norma de sus mandamientos, al sábado de Dios, no al reposo de Dios, no al reposo de la bestia, ni al reposo del hombre. Ojalá Dios quiera que esto nos invite a despertarnos de ese sueño que tenemos nosotros. Y antes de terminar esta parte, lo invito a la siguiente parte, porque vamos a seguir tocando el tema climático y otros asuntos, ¿verdad?, que son de relevancia, que tienen que ver también con la profecía. Así que estamos invitados, vamos a orar para despedirnos y que Dios nos ayude y nos guarde a cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, gracias en esta mañana por este estudio, esta segunda parte. Gracias por el estudio de la primera parte también. Gracias por esa revelación especial que tú nos has dado como pueblo de Dios, ayudándoles a levantarnos, a despertarnos de ese sueño y que no participemos de esa rutina cotidiana de las asambleas y las reuniones, sino que verdaderamente hagamos compromiso contigo, Señor. Hagamos compromiso entre nosotros mismos para que podamos predicar este mensaje último, un mensaje que necesita ser llevado adelante en este tiempo, un mensaje que necesita el fervor y la fuerza espiritual que tú nos puedes dar por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno, pues, para que podamos ser partícipes de ese despertar religioso que tú quieres en tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.